¿Cómo andan? Bueno, llegando a la última clase antes del parcial. Hoy vamos a ver la clase de lípidos, el último macronutriente que vamos a estudiar. ¿Está? Vamos a definirlo como hicimos antes. Sustancias orgánicas de bajo peso molecular no son poliméricas en referencia a los hidratos de carbono o las proteínas. ¿Se acuerdan que las proteínas tenían la capacidad, ¿no?, de unirse una tras otra tras otra? Entonces vos podías tener un aminoácido, un dipéptido, un tripéptido o una cadena de proteína que era infinita de alguna forma. Lo mismo que ocurría con el almidón o el glucógeno. Son cadenas de monómeros que se pueden extender. Mientras yo pueda acumular, voy a seguir agregando. En cambio, los lípidos tienen una estructura más pequeña. No lo vamos a poder hacer mucho más grande. Vamos a encontrar, que ahora no me quiero adelantar, pero vamos a ver que la forma en que nosotros lo vamos a ver siempre va a ser similar. ¿Está? Lo más importante, acuérdense que son insolubles. La parte carbonada, esa parte grasa, es insoluble en agua, no hace contacto con el agua, no tiene afinidad. Vamos a ver que hay algunas moléculas que pueden llegar a tener una pequeña afinidad, entonces se van a disponer diferente. Están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, igual que los hidratos de carbono, pero muchísimo menos oxígeno. Si se acuerdan la fórmula de los hidratos, era un carbono por una molécula de agua. Acá vamos a encontrar que el carbono y hidrógeno se van a replicar, ¿no?, en medida que ese largo tenga esa cadena. Y el oxígeno va a ser dos nada más, el que va a formar el ácido graso o el carboxilo. O sea que al tener menos oxígeno, está menos oxidado. Por lo tanto, nosotros cuando lo tengamos que utilizar para obtener energía, vamos a obtener más energía. Por eso los lípidos, los ácidos grasos, en verdad, que son los que vamos a utilizar, va a poder dar mayor cantidad de energía. También puede encontrarse que haya lípidos con nitrógeno, azufre, fósforo, dependiendo de la función que tengan. ¿Tá? La vamos a encontrar, la vamos a diferenciar de dos formas. Aquellos lípidos que a temperatura ambiente sean sólidos, los vamos a llamar grasas. Y aquellos lípidos que a temperatura ambiente sean líquidos, los vamos a llamar aceites. ¿Tá? ¿De qué va a depender que sea una grasa o un aceite? Como vamos a ver un poco más adelante, de la composición de los ácidos grasos que tengan esos lípidos, esos triglicéridos, que va a ser la forma que nosotros los vamos a encontrar. Se pueden clasificar también en simples o complejos si son solamente están formados por lípidos o si tienen otro tipo de componentes. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos, ¿no?, de lipoproteínas, glucolípidos? Entonces ahí es un lípido que se debe anexar un hidrato de carbono o una proteína. Entonces van a ser complejos. ¿Cuál es el monómero? Acuérdense siempre los monómeros de todos los macronutrientes. Es el ácido graso, que se los voy a pasar a mostrar, a ver si puedo ahora. Ahí adelante. Fíjense la imagen de arriba. Lo voy a tomar como ejemplo, ¿tá? Pero para que no lo tenga. La parte que está verde, a ver si yo lo puedo marcar, esperen, ¿eh? Ahí se lo puedo marcar. Acá. La parte que está verde, miren, eso que le estoy marcando, es el grupo carboxilo, que es lo que le da la función ácida a este ácido graso. Y el resto, fíjense, toda esta cadena es lo que llaman la cadena hidrocarbonada, que está formado solamente por carbono e hidrógeno. Fíjense que hay poco oxígeno, entonces por eso se va a poder obtener mayor cantidad de energía cuando lo utilicemos. Perdón. Y ahí volvemos para atrás. Este ácido graso es la estructura más pequeña. ¿Y de qué, cómo va a variarse o cómo lo vamos a clasificar? Una de las formas que se va a poder clasificar es por el largo de la cadena. Si esa cadena hidrocarbonada, contando como el carbono 1, el carbono del ácido graso, ¿no?, del carboxilo, y los demás carbonos tienen entre 4 y 6, lo vamos a llamar ácidos grasos de cadena corta. Cuando vayan de 7 hasta 12, vamos a encontrar que se van a llamar ácidos grasos de cadena media.
Y cuando tengan más de 12, los vamos a llamar ácidos grasos de cadena larga. También hay ácidos grasos de cadena muy larga, cuando tienen más de 20, 22 o más de 18 se puede llegar a tomar. Pero bueno, es importante que diferencien los de cadena corta y media con los demás de cadena larga. Porque si se acuerdan de la clase de sistema digestivo, los ácidos grasos de cadena corta y media se absorben directa vía porta, ¿no? No necesitaban ese camino largo que hacía por el sistema linfático, el kilomicrón, luego al hígado, las lipoproteínas y recién volver al hígado. Entonces se va a utilizar, se puede metabolizar mucho más rápido los ácidos grasos de cadena corta y media, que después vamos a ver de dónde los sacamos. ¿Cómo se puede clasificar también? Por la presencia o no de doble enlaces. Y ahí vuelvo hacia el gráfico. Fíjense que el primero, que es un ácido graso saturado, todos sus enlaces hidrocarbonados tienen un enlace con la otra molécula, ¿no? El carbono siempre es 1, el hidrógeno con el hidrógeno siempre es 1. Estos son los que se van a llamar ácidos grasos saturados, porque los contactos que tienen los enlaces son simples, no se puede cambiar de conformación ni de dirección. Pero cuando encontremos algún ácido graso donde en vez de la conexión entre el carbono y el carbono sea simple, sea doble, lo vamos a llamar una insaturación. ¿Por qué? Porque ahí va a poderse escindir y va a poder ingresar otra molécula. Fíjense en el de abajo, que es insaturado, que en el carbono 1, 2, 3 vamos a encontrar un doble enlace entre el 3 y el 4. Esto es lo que sería un omega 3, que más adelante se los voy a comentar. Este doble enlace le da otra conformación y hace que la molécula, en vez de tener ese aspecto lineal donde se van a poder acumular más fácil, sea media chanfleada, ¿no? Se doble. Entonces ocupa más volumen. Al ocupar más volumen, la atracción entre diferentes ácidos grasos va a ser menor. Entonces, al ser menor, no va a poder compactarse tanto. Por eso, cuando nosotros hablamos que hay ácidos o hay lípidos que son grasas o aceites, dependiendo de la temperatura, va también que tener que ver la composición que tengan esos ácidos grasos en su conformación. Todos los aceites, ¿no? Los aceites vegetales, de soja, de maíz, tienen mayor cantidad de ácidos grasos insaturados. Entonces, ocupan más volumen, la tracción es menor, y como la tracción es menor, digamos, se mantienen juntos, pero con más distancia. Entonces, el estado de agregación que tiene el ácido graso es de un líquido. En cambio, las grasas animales, como son todas saturadas, se van a poder unir mucho entre las cadenas, y entonces cuando se unen mucho van a tener una fuerza de atracción más grande y van a ser, al atraerse más, van a tener un estado de agregación sólido frente a la temperatura ambiente, ¿tá? Dentro de los insaturados vamos a ver que puede haber que un ácido graso puede tener un enlace o puede tener varios. Entonces, cuando tenga uno lo vamos a llamar monoinsaturado. Y cuando tenga dos o más, lo vamos a llamar poliinsaturado. ¿Tá? Otra forma también que nos vamos a ver cuando son insaturados, cuando tienen un doble enlace, la configuración espacial. Si es cis o trans. No lo confundan con los ácidos grasos trans. Digamos, esto es la conformación. Cuando es cis, quiere decir que se plegó, fíjense, el de arriba, se plegó muy similar a lo que es el ácido graso saturado, digamos. Esa cadena que estaba ocupando más lugar se torció y entonces quedó con una conformación mucho más parecida al ácido graso saturado. Y de hecho se va a comportar como un ácido graso saturado. Y cuando tiene este chanfle, esta rotación en sus enlaces, se va a llamar cis. ¿Tá? Y luego también otra forma de clasificarlos va a ser si son esenciales o no. Solamente tenemos dos ácidos grasos esenciales, que los vamos a ver un poco más adelante. El linoleico y el alfa-linolénico.
Esos dos los vamos a tener que consumir sí o sí con la dieta. Todo lo demás los podemos fabricar, los podemos conformar. Lo que pasa es que vamos a ver que en algún momento son beneficiosos incluirlos directamente con la alimentación. Esperen que me tomo un mate. Les dejé marcado, miren, ahí, los ácidos grasos que vamos a hablar nosotros, que tienen un poco más de importancia biológica. En el medio tiene el nombre común, que es como los hablamos generalmente. La fórmula química no me interesa lo más mínimo, es cómo se escribe con respecto a las uniones. Y en la primera columna, fíjense, la segunda, perdón, donde dice unión de dobles enlaces, ahí sí los vamos a interesar, porque es esta forma denominada omega, que es, si yo les comentaba que los ácidos grasos se eh, se... allá me parece que está. Los ácidos grasos, ¿no? Se contabilizaban desde el primer carbono, del carboxilo. Hay otra forma de poder nombrarlos, que es a partir del carbono terminal, el último carbono. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ese carbono lo llaman el carbono omega. Cuando aparece digamos, tomando ese carbono como el carbono omega, vamos a decir 1, 2, 3, la aparición del doble enlace a partir de ese carbono omega. Entonces nosotros vamos a encontrar que, tomando ese enlace, podemos tener que contamos 9 carbonos y recién ahí aparece un doble enlace. O podemos encontrar que contamos 6 carbonos y ahí aparece el doble enlace. O que contamos 3 y recién aparece ahí el doble enlace. ¿Está? Por eso lo vamos a llamar omega 3, omega 6 y omega 9. Vamos a mostrar que tenemos nosotros un omega 6 que es esencial y un omega 3 que es esencial. Fíjense en el cuadro, el ácido, lo que vamos a nombrar acá es el ácido oleico, el ácido linoleico, que es el ácido esencial, el ácido alfa-linolénico, que también es esencial, el EPA, que lo vamos a encontrar, que no es esencial, pero tiene una función muy importante, y el DHA, que también es omega 3, que tiene una función muy importante. Acá también el que podríamos nombrar es el ácido araquidónico, que ahora les voy a mostrar por de dónde deriva. ¿Tá? Sigamos. Ahí está. Bien, como en el cuerpo todos se tienen que empaquetar porque no puede andar libre, los ácidos grasos en la sangre hay una cierta cantidad, pero en general si nosotros tomáramos que esos ácidos grasos estén siempre libres, la acidez del cuerpo bajaría mucho, entonces sería invivible. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Lo empaqueta y anula esa acidez y lo mantiene con una baja densidad. ¿Cómo lo empaqueta? Con lo que llaman los triglicéridos. Une 3 ácidos grasos con una molécula, que es en este caso el glicerol, que es un alcohol, que tiene 3 hidroxilos. Los tres carboxilos, ¿no? de cada uno de los ácidos grasos hace contacto con los hidroxilos del alcohol, se genera agua metabólica y puede empaquetarse. Esto es lo que se llama triglicéridos o triacilgliceroides, que es como nosotros podemos guardar nuestra reserva de grasas. Los animales y también los vegetales. ¿Tá? El tipo de enlace es éster porque es entre un ácido y un alcohol, pero para que sepan químicamente, ¿no? Entre el grupo hidroxilo y el carboxilo. Fíjense, representan el 98% de las grasas dietéticas. Cuando nosotros consumimos grasas, en general consumimos triglicéridos. Una pequeña parte va a ser en colesterol y una pequeña parte va a ser en fosfolípidos, que ahora vamos a ver también de su función. Estos triglicéridos lo va a almacenar una célula especializada del tejido conjuntivo que se llama adipocito, que es una célula que va a acumular triglicéridos. Si ustedes la ven, es una célula que tiene todo alrededor el núcleo y todo lleno de grasa, ¿no? Esa célula se va a encargar de acumular la grasa en el cuerpo. Y los triglicéridos, los ácidos grasos, pueden ser
iguales, que todos sean iguales, o que sean diferentes. Entonces puede ser que sean homotriglicéridos o heterotriglicéridos, si son iguales o diferentes. En general son bastante diferentes, suelen tener una combinación. ¿Tá? Eh, ¿Cómo acumula el cuerpo los triglicéridos? Todos son de cadena saturada, no tienen dobles enlaces y en general son de cadena de larga a muy larga, entre 16, digamos 16, 18. Es la forma de poder garantizarse mayor cantidad de reservas energéticas. ¿Está? Vamos a empezar a hablar de cada uno de los que me interesa saber que son de los alimentos y las funciones que tienen. ¿Está? Ácidos grasos monoinsaturados, el que más me interesa que ustedes recuerden es el ácido oleico. ¿Tá? Es un omega 9, o sea que del carbono omega, el último, aparece recién en el carbono número 9, el doble enlace. No es esencial, nosotros lo podemos fabricar, no necesitamos digamos, no es necesario incorporarlo con la dieta todo el tiempo. Y los alimentos donde lo vamos a encontrar es aceitunas, su derivado, el aceite de oliva, donde está concentrado. La palta tiene muchísima cantidad. Y después, en general, todo lo que son aceites suelen tener repartido estos ácidos grasos, digamos. Hasta el huevo tiene también ácidos grasos monoinsaturados. Pero lo que vamos a hablar siempre es de predominancia, que tiene mayor cantidad de este ácido graso. ¿Tá? ¿Cuál es el beneficio que tiene? Es que aumenta el HDL. ¿Se acuerdan del sistema digestivo? El HDL era aquel que barría corriendo todo el LDL, retrotrayéndolo hacia el hígado para utilizarlo nuevamente, esa lipoproteína, en algo que precisara. Si el LDL circulaba durante la sangre y no lograba encontrar un órgano de destino, podía alojarse en las arterias, que es lo que se va a llamar la placa ateroesclerótica, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces el HDL lo que hace es aumentar este HDL, que también sobre todo el que más aumenta es el ejercicio, el HDL, y entonces es un factor cardioprotector de alguna forma. ¿Tá? Y también tiene funciones antiinflamatorias fundamentales para lo que es la práctica deportiva. Piensen que hacer ejercicio es un proceso inflamatorio controlado de alguna forma, porque en verdad lo estamos haciendo nosotros, pero el cuerpo queda inflamado, digamos, porque queda roto entre comillas y que tiene que alertar a este cuerpo, porque piensen que nuestro cuerpo no sabe que estamos haciendo actividad, lo que está pensando es que algo le está ocurriendo. Entonces, ¿qué proceso? Cuando uno tiene inflamación de alguna forma, empieza a aparecer el dolor, empieza a aparecer más el cansancio. ¿Qué propiedades tiene? Volver a la normalidad esa práctica. ¿No? Entonces es beneficioso y es bueno tenerlo por lo menos. Nosotros generalmente lo que ponemos es que en una de las comidas haya alguna fuente de ácido oleico, sea media palta, sea aceite de oliva, sea aceitunas, digamos, que tenga presente, digamos, no que sea solamente un aceite durante el día, ¿no? Que podamos combinarlo para que esté presente, por lo menos en la mitad de una de las comidas. Sigamos con los poli. De los poliinsaturados vamos a encontrar dos o más, en verdad, pero el primero que vamos a ver es el ácido linoleico. Este es omega 6, o sea que el carbono omega, el carbono terminal, vamos a encontrarlo en los primeros, que tiene dos doble enlace, en el carbono 6. Sí es esencial, en este no lo podemos fabricar, así que necesariamente lo vamos a tener que incorporar. ¿Dónde lo encontramos mayoritariamente? Recuerden que hay una mezcla siempre de los aceites, van a estar todos los ácidos grasos, pero mayoritariamente va a estar en el girasol, que es el que mayor cantidad de ácido linoleico tiene, el de uva un poquito más atrás, y el de maíz, que está más o menos igualado. Después en germen de trigo, que uno quizás no lo consume tanto, y lo que son semillas de girasol sobre todo. ¿Ya? ¿Qué efecto tiene el ácido linoleico? Disminuye el LDL. Digamos, el otro el ácido oleico, trabajaba sobre el HDL, lo aumentaba.
pero no tenía efectos sobre el LDL. El ácido linoleico disminuye el LDL, tiene una afección cardioprotectora, pero también disminuye el HDL. En general, el HDL suele estar medio a los límites en las personas normales. Por eso nosotros intentamos mantenerlo. El valor normal es entre 40 y 60, más de 40 o 60, dependiendo de la edad. Pero sí tiene un inconveniente, que el ácido linoleico deriva, cuando la porción es importante, en lo que se llama el ácido araquidónico, que es un precursor de todos de los inflamatorios, de los proinflamatorios, de todos las interleuquinas, el tromboxano, digamos, son todos aquellos elementos que van a aumentar la inflamación, digamos, la alerta del cuerpo. Por eso tenemos que tener un cierto equilibrio de esto, porque muchas veces el ácido linoleico en relación con otros ácidos está muy aumentado, que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero no es necesario acumularlo, consumirlo, porque nosotros no lo podemos fabricar, ¿tá? El otro ácido poliinsaturado es el alfa-linolénico, que este sí es los famosos omega 3, y es esencial, no lo podemos fabricar, tenemos que consumirlo con la dieta. Y vamos a encontrar que este en verdad es el precursor, este lo tenemos que consumir, y viene en general lo que está en los aceites, en el aceite de soja, el aceite de canola, que es un aceite sintético, no sé si lo escucharon hablar alguna vez, que es en verdad viene del aceite de colza, y como el aceite de colza tiene un ácido muy alto que podría matar hasta un caballo, fabricaron un aceite bajo en este ácido. Entonces, canola quiere decir Canadian Oil Low Acid, o sea que es un ácido graso, un ácido con baja acidez, que lo hicieron en un estudio de Canadá, ¿tá? Tiene un olor muy fuerte, pero bueno, dentro de estos aceites es uno de los pocos que tiene mayor cantidad de ácido linolénico, ¿tá? Frutos secos también los van a encontrar, y lo que es los que están repartidos muchísimo, lo que son las semillas de chía y lino, ¿tá? Tienen muchísima cantidad. Estos ácidos, al ser muy poliinsaturados, porque tiene 3 dobles enlaces, si uno lo deja al aire libre, digamos, si uno las semillas de chía, ¿no?, las muele y las consume mañana, es probable que todo ese ácido graso se oxidó, no sirve más. Lo mismo ocurre con el aceite si uno lo destapa. Tiene que tener la menor presencia de oxígeno para que se pueda conservar, ¿tá? Tiene efectos cardioprotectores y antiinflamatorios, igual que el aceite que el ácido oleico. Y una de las porciones importantes es que disminuye el colesterol. Es protector también, es cardioprotector. ¿Qué ocurre con este? Muchas veces, digamos, consumimos ácido linolénico, no están en todos los alimentos, pero cuando consumimos, un porcentaje muy pequeño termina yendo de utilización o de absorción. Por eso terminas viendo una relación muy diferente entre el omega 3 y el omega 6, que es el ácido linoleico. En general, ahora lo voy a mostrar, pero la relación tendría que estar entre 5 a 1, digamos. Cada 5 porciones de ácido linolénico tendríamos que tener una de ácido de cada 5 de ácido linoleico tendríamos que tener una de ácido linolénico. Entre 5 a 10, esa sería la relación estable. Ideal sería tener de 2 a 1 o 1 a 1, pero no ocurre eso. Y nosotros en las dietas comunes solemos tener por encima de 20 hasta 50. Está muy presente el ácido linoleico comparado con el ácido linolénico. Por eso se desata mucho lo que son las enfermedades inflamatorias. Obesidad, hipertensión, ¿no?, diabetes. Por esta mala relación. Y ahora les muestro también otros omega, que son el EPA y el DHA, que no son esenciales. Se fabrican a partir del ácido linolénico. Están sobre todo en la grasa de los pescados grasos. Atún, los lomos de atún, salmón, arenque, los pescados de río, ¿tá? ¿Qué es lo importante? No son esenciales, pero tienen una actividad, son la forma activa del ácido linolénico. Entonces, cuando nosotros incorporamos mayor cantidad de pescados grasos a la dieta, estamos
ayudando a todos los procesos cardioprotectores, mayor, y antiinflamatorios. Por eso intentamos que por lo menos una vez por semana, sería ideal más, la frecuencia de pescados grasos, ¿está? No los pescados más magros, pero de los pescados grasos, porque esa grasa, digamos, sumará calorías, pero tiene en su composición estos ácidos grasos que nos va a proteger y sobre todo a mejorar lo que es el post recuperatorio en las actividades físicas. ¿Se entiende? Porque piensen que cualquier actividad física va a poner un poco en jaque. Perdón, ¿eh? No. Va a poner un poco en jaque el sistema. Entonces hay que protegerlo, hay que hacer que no esté inflamado. Y una de las formas que se puede utilizar es teniendo esos alimentos que van a ayudar a la protección del post-recuperatorio. ¿Está? Ácidos grasos saturados, vamos a encontrar. A ver si, esperen que lo subo esto. Ahí está, así viene el coco. Coco que está muy de moda, ¿no? Los ácidos grasos de cadena corta y media lo vamos a encontrar en la leche, crema de leche, la manteca, el coco, ¿tá? Todos esos son ácidos grasos de cadena corta y media, o los llamados TCM, los triglicéridos de cadena media, que se absorben directamente, se absorben vía porta, no necesitamos que hagan todo el circuito. Y los ácidos grasos de cadena larga o muy larga lo vamos a encontrar en todo lo que son las reservas del tejido adiposo animal, carnes, salamines, la grasa del cerdo, ¿vieron? Digamos, no de la leche, cuando se utiliza la grasa, porque piensan que la función es proveer de energía al cuerpo, entonces no me conviene guardar ácidos grasos cortos, me conviene guardar ácidos grasos más largos para poder oxidarlos más. Yo ahora después vuelvo con los ácidos grasos de cadena corta que tenemos. Y los famosos ácidos grasos, famosos no, los terribles, ácidos grasos trans. ¿Qué es lo que ocurrió? Les cuento muy breve esperen que me vuelva a bajar. Lo que ocurrió con los ácidos grasos. Era muy caro utilizar manteca, ¿no? Digamos, la manteca en la elaboración de comidas es maleable, porque piensen que el aceite, al ser líquido, uno pierde la forma. Entonces, cuando se agrega manteca, uno puede manejarlo, todos los empanadas, digamos, todo lo que es panificado, y le da un sabor delicioso, digamos, porque es mucho más aromático los ácidos de cadena corta y media. Pero era muy caro mantenerlo. Entonces inventaron esto es un invento del hombre, que fue la hidrogenación de los ácidos vegetales, que es la famosa margarina. ¿Qué es lo que hicieron? Ese ácido graso poliinsaturado lo rotaron, ¿no? Y le dieron una conformación trans. O sea que ese ácido graso era insaturado, pero su forma espacial tenía la forma parecida al ácido graso saturado. O sea que cuando se unían, se atraían más y yo podía maniobrarlo. Fíjense que la margarina es sólida a temperatura ambiente. ¿Y qué le da esa particularidad? Los beneficios de los ácidos, de los aceites vegetales, ¿no? El punto de humeo, que son más resistentes, que son más baratos. Entonces lo utilizaron en todo lo que, digamos, lo van a encontrar en todos lados, desde galletitas hasta el chocolate. Siempre está esta margarina o los derivados, oleomargarina, para poder utilizar en la fabricación de alimentos manufacturados. El problema es que los ácidos grasos trans aumentan las fracciones LDL, el LDL malo, y también aumenta el colesterol. Entonces era una combinación explosiva, porque aumentar los ácidos grasos, digamos, consumir ácidos grasos trans, ponía en riesgo la salud. Entonces vieron que muy de a poco fueron sacándolos, todo lo que son alimentos manufacturados, todos le ponen el logo, ¿no? Cero trans o menor a 1%, que es lo que se recomienda, pero lo fueron sacando. Pero van a ver que los productos más baratos, quizás de segunda línea, van a estar presentes. Y de a poco los van a ver cómo reemplazarlo, porque tienen los problemas de los ácidos grasos saturados, que van a aumenta el riesgo cardiovascular de la persona. Y está distribuido en todo lo que es manufacturado. Panes, se fríen, digamos, lo que son frituras,
el chocolate más barato van a ver que es margarina con cacao, no es chocolate puro. ¿Tá? Vamos a ver otro lípido que es el colesterol. Es fundamental que el colesterol no le tenga miedo ni el colesterol de la yema de huevo, ni el colesterol de la carne. Todos los que son deportistas necesitan colesterol obligatoriamente porque es el precursor de muchísimas hormonas. Vitamina D, ácidos biliares, todas las hormonas sexuales, la aldosterona, el cortisol. Digamos, todas las hormonas que regulan fuertemente el cuerpo, la base es el colesterol. Si nosotros bajamos el colesterol, el consumo drásticamente y aumenta nuestra actividad, vamos a tener consecuencias en la fabricación de nuestras hormonas. ¿Tá? Fíjense que el colesterol es el principal esterol de los cuerpos, el hígado produce el 75%, mientras que 20-30% viene de la alimentación. Por eso ahora, cuando uno tiene alguna dislipemia, algún problema, dislipemia asociada al colesterol, no se saca el colesterol como antes, digamos, no se le saca el huevo, no se, porque el problema no es del consumo, sino que el problema es de la fabricación. Hay algún gen alterado que esté fabricando más colesterol del necesario. Y generalmente se puede bajar con medicación que cuesta, digamos, lo que llaman las famosas estatinas, o la actividad física, usar más colesterol para otro tipo de actividad. ¿Tá? Los alimentos, fíjense, el huevo, la manteca, margarina, todo lo que el colesterol está en tejidos animales, no está en lo que son eh, productos vegetales. No hay colesterol. Ahí hay fitoesteroles, que es algo similar, pero tiene una función contraria al colesterol. Y esto es lo que yo les hablaba el colesterol se mueve a partir de los lipoproteínas, la LDL, que sería la final. Cuando el colesterol no tiene destino, se suele meter en lo que es el tejido de las arterias, ¿no? Lo que llaman el endotelio, por debajo del tejido de las arterias. Cuando se empieza a acumular, se empieza a cerrar la luz sanguínea y hay una oclusión. Cuando esa oclusión ocurre en una arteriola muy pequeñita y donde irrigaba a una zona importante como puede ser el cerebro, empieza a tener problemas o empieza a aparecer lo que llaman los ACVs o la trombosis, o puede haber infartos de alguna zona, ¿no? Si ocurre en las arterias coronarias puede haber infarto. Entonces es muy importante cuidar el nivel de colesterol, tenerlo en cuenta, no pasa nada porque es asintomático, porque en verdad lo que está pasando es que se está cerrando el camino de alguna de las arterias y no sabemos cuál, a menos que haga algún estudio. Entonces, ¿cuál es el famoso para promover digamos, la salud cardíaca? El ácido oleico, el ejercicio, dejar de fumar, ¿no? Todo lo que mejore la salud de nuestras arterias. Acá les dejo los valores normales, fíjense, esto depende también del laboratorio, pero en general el colesterol total, que tiene que sumar entre el LDL y HDL, tiene que ser menor a 200, el LDL tiene que estar menos de 100, puede ser hasta 150 como mucho, digamos que solo esa porción esté hasta 150. El HDL, fíjense, de 40 hacia arriba, el hombre o el joven tendría que tener más. Cuando hay menor a 40 hay inconvenientes, ¿tá? Y el triglicérido, que son también como viaja en la sangre, menos de 150 miligramos por decilitro, ¿tá? Estos son los valores normales que tendríamos que tener de lípidos, ¿tá? Para controlarlo. Cuando ustedes le dicen, no tengo colesterol, ¿cuál tenés colesterol más? Porque puede ser que tenga el total esté alterado, pero a partir del HDL, entonces es algo bueno quizás. Vamos a ver a nivel deportivo. ¿Cómo calculamos la cantidad de grasa que tiene que consumir una persona? Muchas veces es por lo que le queda. Digamos, primero cerramos o le prescribimos la cantidad de hidrato de carbono. Después la cantidad de proteínas. Lo que me sobre para cumplir con toda esa energía es lo que tiene de grasa. En general está entre 20 y un 35%, dependiendo del momento de la persona, ¿está?
Los ácidos grasos saturados, dentro de ese porcentaje, no pueden superar el 10%. Los ácidos grasos trans se desaconseja completamente su consumo. Estilan hasta menos de 1%, pero lo ideal es que no tenga ningún consumo de ácidos grasos trans por los efectos perjudiciales que tiene sobre la salud. El colesterol de la dieta no influye en el colesterol sanguíneo. Es algo que si alguien tiene colesterol y quiere consumir un huevo por día, que consuma un huevo por día. Un huevo tiene 250 miligramos de colesterol. Y en general cuando uno tiene colesterol alto, el indicador es menos de 300. Y se pasa muy rápido, un pedazo de carne, leche y un huevo, ya está, nos pasamos. Pero no va a influir, digamos, el colesterol que de la dieta, el exógeno, no va a influenciar el colesterol sanguíneo. Tiene que ver con otra cosa, con la producción, ¿está? El ácido graso linoleico y linolénico son esenciales, son los dos esenciales, y se deben consumir con la dieta. El ácido oleico es beneficioso, ¿está? Ah, bien, ¿dónde está? Ah, perdón, acá lo puse mal. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos entre el ácido omega 6, el ácido linoleico y el ácido linolénico? La relación entre 5 y 10 a 1. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que está muy aumentado. El ácido, el omega 6 está muy aumentado comparado con el omega 3. Por eso tenemos que o disminuir la cantidad de omega 6 o aumentar la cantidad de omega 3. ¿Cómo aumentamos la cantidad de omega 3? Con todo lo que hablamos antes, incorporación de pescados, semillas de lino chía fraccionadas, aceite de canola, disminuir las porciones. Muchas veces todo lo que es manufacturado también tiene ácido, los aceites vegetales tipo de girasol, porque son más baratos para utilizarlo. Entonces, tratar de combinarlo. ¿Cuál es la recomendación que nosotros le damos? Que tenga en alguna de las porciones ácido oleico y en la otra una combinación de los dos, ¿no? Aceite de girasol con aceite de canola, pescado, pero tiene que tener una relación mucho más acorde. Si empieza a aumentar, empieza a dispararse lo que son los factores proinflamatorios, entonces puede desencadenar cualquiera de estas enfermedades que hemos mencionado. El oleico, el EPA y el DHA no son esenciales, lo podemos fabricar, pero son muy beneficiosos incluirlos, ¿tá? Sobre todo en lo que es la actividad física, porque son antiinflamatorios. Vamos a hablar un poco de lo último que nos queda, que es las dietas cetogénicas y lo que son los ayunos. Está muy brevemente. Se relanzó hace un tiempo atrás, un poco apoyado con lo que era la dieta paleo, que el consumo de grasas, digamos, que en verdad el malo de la película siempre son los hidratos de carbono, no la insulina, y entonces que teníamos que volver a lo que eran las dietas de nuestros antepasados de alguna forma. Entonces esas dietas eran más ricas en grasas, por el sentido, digamos, por la grasa animal. Entonces volvió a revalorizarse lo que se llaman las dietas que promueven la cetogénesis. ¿Qué quiere decir? Cuando los hidratos de carbono no son suficientes, hay dos órganos que necesitan, o uno sobre todo, que es el cerebro, que necesita sí o sí glucosa. Entonces, la glucosa que entre o que pueda fabricar va a ir al cerebro y que los demás órganos se arreglen con lo que tienen. ¿Qué es lo que ocurre? Que los lípidos se combustionan o se oxidan en el fuego de los hidratos de carbono. Si los hidratos de carbono no están, estos ácidos grasos no se pueden utilizar de la forma convencional y lo van a hacer desde otro proceso, que es una combustión incompleta, que es la formación de cuerpos cetónicos, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que intentan estas dietas? Al bajar la cantidad de hidratos, no se disparan las hormonas lipogénicas, que es la insulina sobre todo, y aparecen todas las hormonas que van a promover esta cetogénesis. El glucagón, adrenalina, cortisol, ¿no? Que son muy lipogénicas, digamos, muy lipolíticas, van a generar energía a partir de los ácidos grasos. Entonces lo que se ha formado es disminuir este tipo de dietas, este tipo de planes es bajar el consumo de hidratos de carbono y promover el consumo de grasas para la cetogénesis. Perdón. Lo van a ver encontrar mucho y ahora la marca que tiene es Keto, ¿no? Marcas tipo Keto.
fundamentación es un poco esta, y también el revalorizar las grasas en el sentido, digamos, van a ver que utilizan mucho lo que es aceite de coco, manteca, ¿no? En vez de usar azúcar, digamos, de usar todos los derivados de hidrato de carbono, utilizan manteca, el coco y todos sus derivados, aceites de cadena media. Pero no han encontrado grandes diferencias, ¿eh? No es algo que, digamos, ahora está cayendo, pero bueno, van a encontrar muchos en la moda con dieta tipo cetogénica, que promueve la utilización de grasas, pero van a ver que, digamos, combinado con los ayunos, no movilice tantas grasas como uno puede llegar a pensar. Y los ayunos, que ahora, esperen que me voy a cambiar, ahí está, me voy de este lado. Los ayunos, que también intentan promover un poco esto, en el sentido de que el ayuno lo que intenta hacer es, al estar vaciado las reservas de hidrato de carbono, ¿no? de glucógeno, se va a movilizar otro tipo de sustrato energético y las células, porque lo que intentan buscar es renovar esas células que se están utilizando. Hay muchos ayunos preparados. Están los intermitentes, donde hay momentos que comen y momentos que no comen nada, ¿no? Tienen como horarios o cantidad de horas: 16, 8, 12, 12, 24, digamos, horas de ayuno por horas de comer. Alternados, un día como y un día no como, un día como, un día no como. Hay energéticos. Si yo, por ejemplo, sé que consumía 2.500 calorías por día, de repente al otro día consumo 500, y al otro día consumo 2.000, y al otro día consumo de vuelta 500, ¿está? O solamente ayunos tipo con líquidos, ¿está? Sin alimentos sólidos. No son una práctica, digamos, ahora está pesado no es algo nuevo, pero de hecho la mencionaba la otra vez en la charla. Los ayunos religiosos se hacen desde hace décadas ancestralmente, no buscan lo que es el objetivo estético. Pero bueno, desde el 2016 que ha aparecido este concepto de autofagia mucho más fuertemente por el tema de renovar las células humanas, de alguna forma, digamos, restringir la cantidad de energía y las células se van adaptando, van a ver que aparecen mucho más y se los piden mucho más. Yo, si me rompen mucho, se lo puedo promover. No es algo que esté mal, pero sí tengan en cuenta que no es para todos y no es para todos los deportes. Todos los deportes que sean mucho más dependientes del glucógeno muscular, no creo que tengan buenos resultados. Todo lo que son maratones, ultramaratones, que consumen mucha cantidad de hidratos para obtener energía, no tengo. Quizá, el tenis, yo creo que es difícil que pueda promoverse la utilización. El vóley quizás puede ser, porque es un deporte muy fosfagénico, entonces quizás para una práctica, para un partido me parece muy largo, pero para una práctica, una persona que no desayunó, digamos que tiene un ayuno nocturno más el salteo del desayuno, quizás pueda andar. El handball lo veo difícil también, por ser un deporte más glucolítico comparado. Pero bueno, yo cuando los veo, si están, hay que ver la persona, hay que ver el deporte, hay que ver si se lo banca. Hay personas que más de 3 4 horas ya la glucemia le baja mucho y empieza a tener síntomas. Entonces no es bueno tampoco tener eso. Pero bueno, lo van a escuchar porque es lo que está ahora de moda de una forma. ¿Está? Uh. Bien, les dejo. Fundamentos. Tengo que subirles este. Ahora les subo. Fundamentos de la nutrición y los capítulos para hacerlo. Léanlo, cualquier duda nos volvemos a hablar en la clase. Saludos.